¿Por dónde empezar? Complicado, muy complicado. Hablar de vampiros es simplemente complicado. Puede ser una contradicción, pero entiéndame algo. Ahora mismo cuando yo le digo la palabra vampiro, usted de inmediato, una de dos, o se ríe y piensa, ese tipo está loco y va a hablar de alguna tontería. O bien, se imagina un personaje distinguido, elegante, flemático y muy agradable, quien, como una pequeña descortesía de su parte, o quizá alguna forma de problema o algún tipo de trastorno, se le chupa la sangre a la novia que tiene junto hasta dejarla lánguida y muerta. Bien. O, en su defecto, cuando usted escucha la palabra vampiro, usted se imagina alguna de esas películas viejas y llenas de polvo que están por allí, que trata de vampiros que caminan por allí con las manos llenas de uñas extra largas y haciendo gestos. Bueno, también por supuesto puede pensar en los vampiros actuales, en estas películas de vampiros que ha habido últimamente en los últimos años, que son los famosos vampiros teenager, es decir, vampiros adolescentes. Muy bonitos, muy cariguapis todos ellos, muy coquetos y muy lindos. Bien, es curioso cómo hoy en día hablar de vampiros resulta simplemente cotidiano y casi sin importancia. ¿Sabe usted que en algún tiempo verdaderas hordas de vampiros asolaron el mundo? Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Bueno, por lo menos eso es lo que pensaba la gente en aquellos años. Naciones completas vivían bajo el temor a los vampiros. Poblaciones íntegras migraron de sus tierras en busca de otras latitudes bajo el temor de que sus tierras estuviesen infectadas de vampiros. Hubo varios periodos cíclicos de epidemias de vampiros. Pestes, auténticamente pestes, a nivel de epidemia, hubo en Europa. Pero no solo en Europa, también en otras latitudes. Desde los vampiros malayos, en Malasia, hasta por supuesto también los chupasangres en algunas regiones mesoamericanas. Ese tipo de cosas, hace apenas unos 300 años, o 400, póngale usted, llevaban al borde de la crisis a las personas. Las desquiciaban por completo, orillándolas a realizar toda suerte de actos impresionantes. Este tipo de historias, en su momento, generaron pánico, ¿no? Mencionar la palabra vampiro no significaba reírse del locutor que está diciendo cosas raras en la radio, no. No significaba eso. Significaba temblar. Temblar porque el vampiro era tan real para aquellas personas que escribieron libros completos acerca de esto. Vivieron bajo el temor profundo de esa situación. Prepararon trampas. Entrenaron perros. Criaron caballos exprofeso para ese fin, para cazar vampiros. Había toda suerte de personas dedicadas a ello. Y no me refiero a sacerdotes, ni a presbíteros, ni a gente de ese estilo, no. Había gente dentro de la comunidad dedicada a la búsqueda y cacería de vampiros. No había una ciudad grande entre 1500 y 1700 que no tuviese un cazador de vampiros. Y que no lo tuviese, no solamente como una especie de adorno o de cosa folclórica, no, activo. Alguien que literalmente acudía al llamado de la gente cuando las cosas comenzaban a ponerse extrañas. Porque así eran los vampiros en aquel entonces. La gran pregunta que mucha gente se hace hoy en día es, bueno, ¿había algo de real detrás de todo aquello? ¿O simplemente era una fantasía que ha pasado de moda? No pasan de moda los vampiros, créame. No pasan de moda. Pero si hacemos caso de las leyendas, de las creencias de aquellas personas, de las historias que contaban, hace muchos años, estas criaturas perduran en el tiempo. ¿Sí? No se han ido a ninguna parte. Algunos pocos habrán muerto. Claro, también sufrieron la peste.
Cuando las grandes epidemias en Europa estuvieron por arrasar la población, ellos también diezmaron. Es simple, la sangre estaba contaminada, y aunque sean los no muertos, si la sangre no sirve, ellos mueren. Por supuesto, había abundancia de alimento, pero alimento nefasto, alimento que no serviría. Así es que paralelamente, poco a poco también sufrieron el desgaste de las epidemias, y después, cuando su presencia se volvió más incómoda, cuando su número cambió y creció, cuando entonces comenzó a buscárseles para destruirles, entonces fueron metiéndose más y más profundo en las cavernas, fueron encontrando lugares oscuros nuevos, alejados, en donde permanecer en silencio, en donde sus siluetas, desagradables a la vista, su aspecto un tanto extraño y fuera de lugar, no fuese percibido, y desde allí comenzar a prepararse otra vez, una y otra vez. No han desaparecido, claro que no. Han estado aquí muchos años. Si hacemos caso de las creencias, los vampiros seguirán cuando tú, usted y yo nos hayamos ido. Han estado siempre, porque son no muertos. Están en el medio, entre los seres vivos, como tú, como yo, y los muertos. Solo que hay un detalle. Ellos tienen movimiento, pero no tienen vida. No respiran. No lo necesitan. Sus cuerpos están animados por alguna extraña situación. Hay quienes sostienen que el vampiro está animado por su propia sangre, la sangre que consume, pero hay otros que dicen que no. Hay otros que dicen que el vampiro regresa de entre los muertos, animado por la presencia de un espíritu inmundo. Sí, uno de esos a los que llaman demonios, que toma conciencia en su cuerpo, que toma poder sobre los restos aún en el estado en que se encuentren, y comienza a moverse, comienza a ir y venir, y así sigue perpetrando toda suerte de fechorías. La sangre, indispensable. No es cuestión de gusto, no es un pasatiempo, no se trata de divertirse a costa de los demás. No, es necesaria para que ese cuerpo, esos restos humanos, por lo menos, soporten un tiempo más al espíritu inmundo. Claro que ese tiempo, ese aún más tiempo, puede ser durante cientos de años. Claro, no todos los vampiros son eternos. No todos. Hay algunos pocos que pueden llegarlo, dependiendo de la influencia fuerte que tengan. Otros pueden estar aquí durante 200 o 300 años. La más de las veces, terminan por cansarse. Por lo menos es lo que decían las leyendas antiguas. El vampiro termina por cansarse. Se aburre. Ha visto todo. Ha oído todo. Ha probado todo. Menos la muerte. Porque esa le está negada. Y en consecuencia, sediento la busca cada día. Pero no puede evitarlo. No puede evitar encontrar alguna sangre por allí que beber. Y entonces lo vuelve a hacer. Y entonces la muerte se vuelve a alejar unos pasos más. Y entonces ese cuerpo, ahora seco, corrupto, viejo, vuelve a animarse y no permite que ese espíritu escape. Finalmente, aunque escapara, ¿a dónde podría ir? Es un maldito. Es un no muerto. Para poder estar no muerto, en la condición del vampiro, tendría que ser excomulgado, en primer lugar. Y eso significa que la gloria se ha cerrado para él. Aun cuando salga de ese cuerpo, la muerte no lo llevará a ninguna parte. No, tampoco se irá a un infierno del que el espíritu que lo anima ha salido. Simplemente se queda una y otra vez. Esa es la maldición. No vivirá para siempre, no, pero volverá una y otra vez. Por lo menos, esas son las creencias de antes, aunque siempre existe el cazador de vampiros, que puede dar por terminado todo esto. Eso es de lo que vamos a estar platicando esta noche, ¿sabe? Claro está que no todo podrá ser verdad. No. El asunto de los vampiros está rodeado de mitos y fantasías por todos lados. Leyendas. También, por supuesto, tiene que haber allí un poco de fantasía. Pero es muy largo el tiempo, durante el cual la gente vivió atemorizada de la presencia de estos seres. Fueron muchos siglos. Déjeme que le mencione que los primeros relatos acerca de vampiros
Son egipcios. 4000 años atrás, damas y caballeros. Los más recientes. Bueno, los más recientes tienen apenas unos pocos años. Así es que hablamos de 4000 años de creencias. Para ser un mito, es un mito muy largo. Para ser una realidad, también es una realidad muy larga y muy poco sustentada. Así es que es un asunto que se mueve entre dos mundos, entre el mundo de la fantasía y la realidad. Solo usted puede juzgar y creer en lo que guste, pero no deje de recordar dónde dejó la medallita, el manojo de ajos y, por supuesto, si tiene por allí una estaca de madera bien afilada, téngala a la mano, porque nunca se sabe. Según dicen los cazadores de vampiros, nunca se sabe junto a quién se está. Un relato de vampiros. Es 1700 y fracción. Arnold Paole es un soldado serbio. Ha sido destacado en el frente de guerra, cerca de Grecia. Es un soldado. Durante su estancia en Grecia ha servido en el ejército y ha sido alrededor de 1727 más o menos. Arnold Paole es devuelto a casa después de un tiempo de servicio en Grecia. Es devuelto por una extraña enfermedad. Paole está muy débil. Tiene una especie de anemia crítica. Su rostro está deforme, flaco, enjuto, la piel se le ha pegado. Ha caído buena parte de su cabellera y lejos de ser el soldado fuerte y grande que había sido hasta ese momento, temido por muchos, es ahora un reflejo de lo que fue. Todo ha comenzado meses atrás. Cierta noche Paole, Arnoldo Paole, está custodiando su puesto. Ha habido varias escaramuzas durante los días previos en una especie de saliente de un bosque. Paole ha abandonado un momento su puesto de vigilancia para echar un vistazo a una serie de sonidos que provienen del bosque. Es un sujeto que mide más de 2 metros. Es increíblemente robusto y es feroz con las armas. Es temerario, es duro. Es el prototipo del soldado. Con su casaca y su enorme gorro, avanza entre los matorrales, mientras echa un vistazo hacia atrás, hacia donde ha dejado a otros 2 o 3 hombres en el puesto de custodia. Paole va armado con un mosquetón que apunta hacia el frente, al tiempo que aguza la mirada para distinguir un poco mejor. Tiene precaución, ya que podría tratarse de algún tipo de campirano, o simplemente de alguna persona de por allí, aunque podría ser, efectivamente, un adversario, un enemigo, un soldado griego que se esté aproximando. Este serbio, Arnold Paole, lo toma con mucha precaución. Está bien entrada la noche. Es más, debe de ser el filo de la madrugada. Hace frío. Se puede ver una densa neblina que ha caído. Aún así, para Arnoldo Paole, este es un asunto importante. Es delicado. Si algún espía llega cerca y detecta los puestos de vigilancia, los pueden aniquilar. Así que avanza lentamente. Mantiene silencios, después se mueve un poco. Salta de aquí para allá, como una especie de fiera que caza al animal, a su presa. Así se mueve Paole, de un lado a otro. Es muy fuerte. No tiene miedo a nada. Ha estado en el frente de batalla durante mucho tiempo como para temerlo. Finalmente llega a un pequeño rellano de ese bosquecillo. No sabemos qué fue lo que vio. Paole regresaría rápidamente a su puesto de vigilancia, en donde los otros soldados serbios lo verían llegar, con el rostro desencajado, a la luz de una pequeña fogata que brindaba calor a los soldados. Paole luce absolutamente pálido. Tartamudea. Está frío. Ha abandonado incluso su fusil en alguna parte del bosque. No ha hecho ningún disparo. Pero el hombre tiembla. Los soldados lo reciben y le preguntan qué es lo que está ocurriendo. Es llevado a un puesto de avanzada en donde se encuentra un oficial que lo interroga, pero Paole no puede platicar mucho. Está aterrado. Permanece temblando durante un buen rato. Para los soldados de su regimiento es un impacto enorme. Ver al gigante Paole temblar de esa manera, ¿qué pudo haber visto? ¿Una bestia? ¿Un animal? ¿Alguna especie de fiera salvaje? Difícilmente otro soldado lo hubiera atemorizado de esa manera, aun cuando fuera toda una legión. Finalmente, al amanecer, Paole ha recuperado un poco el aliento, pero luce muy mal.
Está muy descompuesto cuando empieza a relatar lo vivido. Tras adentrarse en aquel bosquecillo, en medio de la neblina de esa madrugada, hay un silencio brutal. Momentos atrás, apenas en el puesto de vigilancia, se escuchaba algún ruido de los animales, ya fuera de los insectos nocturnos o de algún ave nocturna. En ese rellano del bosque no hay ningún sonido. Todo es silencio. Paole se acerca un poco más. Algo le llama, pero no está seguro qué. Cuando se asoma, sale de la maleza. Lleva su fusil, apunta. Hay alguien allí, en el centro del rellano aquel. Está de rodillas sobre algo. No puede distinguir qué es. Paole levanta el arma en posición de amenazar a quien quiera que sea, de hacer una advertencia, de que está dispuesto a disparar, si no se identifica o si no retrocede. Paole hace un llamado, siguiendo los cánones militares, para que el sujeto se identifique o salga del lugar. Pero no recibe respuesta alguna. Paole vuelve a insistir, esta vez amenazando ya con disparar. Momento en el que aquella cosa o aquel sujeto o lo que fuera se incorpora. Y frente a los ojos de Paole puede distinguir un poco más, aún en la tenue oscuridad, que lo que está en el piso tirado es el cuerpo de otro soldado, también de su regimiento, y que aquello que está frente a él, que se yergue en una estatura descomunal, es un vampiro. Sí, un vampiro, con la boca llena de sangre, que acaba de dejar sin vida a su compañero, exiguo de sangre, y se lanza sobre de él. Paole intenta hacer un disparo, pero no puede. Arremete con la bayoneta, pero no encuentra carne que picar. No hay nada. Aquello le persigue. Al tiempo que Paole intenta alejarse, aquello se acerca cada vez más y más y más, hasta clavar algo similar a unas garras en la espalda. Paole siente el dolor que este acto le inflige, pero puede sobreponerse, es muy grande y fuerte. Tras dar varios codazos y retobos, puede zafarse de aquella figura que se queda allí, flotante en medio del bosque, ajeno. Paole es arreglado, es curado por los hombres del regimiento. Le aplican vendas y compresas en las heridas. Se le dan a beber tés calientes, para recuperar un poco el ánimo, al tiempo que el comandante de aquel regimiento, su jefe militar, escucha el relato y da la orden de inspeccionar el bosque. En efecto, hay los restos de un soldado. El cuerpo no está descompuesto, lo que revela que ha sido recientemente muerto. Pertenece al regimiento de Paole. No tiene sangre. Recuperan el cuerpo y presumen que haya sido un asesinato por parte de las tropas griegas, o quizá de alguna milicia local, que hayan hecho un acto terrible para desangrarlo y torturarlo. El cuerpo es llevado al campo y sepultado. Paole, mientras tanto, permanece en el regimiento, pero su salud no es buena. Su aspecto no mejora a pesar de los esfuerzos del médico del regimiento por darle algún tipo de tratamiento, brebajes, tés, sulfas, lo que sea. Paole no mejora. Su aspecto de hecho comienza a empeorar. A lo largo de 1 mes y medio, es enviado de regreso al cuartel y de allí directo a casa. Regresando del servicio, relata a la familia haber visto aquello, haber visto eso en el bosque. Cuando lo platica, todos coinciden en afirmar que se trataba de un vampiro. Y además, coinciden en afirmar que en aquellos años, Grecia, particularmente en la región donde había estado destacado Arnoldo Paole, había estado infestada de vampiros. Parecía una epidemia. Los propios griegos no querían saber nada de esa región. Solamente un torpe general serbio habría enviado allí a sus tropas a morir. El asunto está en que Paole sigue deteriorándose en su salud. Día tras día, su aspecto es cada vez más terrible, más cadavérico, más delgado, más enjuto. La piel se le pega al rostro al tiempo que no tiene pelo. No es un hombre viejo, es un hombre que ni siquiera llega a los 30 años. Apenas unos meses atrás era un tipo temible, de grande y de fuerte, y ahora está doblado, esquelético. Finalmente, muere. Es 1728. Es sepultado en un cementerio. No se le da mayor importancia al asunto. Todo vuelve a la normalidad. Los demás soldados del regimiento han vuelto. Ha terminado el conflicto y cada quien a sus asuntos. 1 mes después de la muerte de Arnoldo Paole, sin embargo, alguien da la voz de alarma. Lo acaban de ver. ¿Sí? Justo durante la noche.
Al cambio de la luz, de la noche al día, a la mitad de la noche, alguien ha visto a Paole andar. Sí, así de grande como siempre había sido. Estaba fuera del cementerio. Algo no embona bien. Muchos otros comienzan a quejarse de igual forma. En el paso de los días, comienzan a relatar haber visto a Paole caminando, acechándolos, e incluso hay algunas personas que aseguran haberlo visto cerca de la casa de alguien que ha muerto. Se teme que esa persona haya muerto por culpa de Arnold Paole, o por lo menos, del vampiro que se ha generado a partir de Arnoldo Paole. Las quejas son tantas que finalmente se da la orden de abrir la tumba y desenterrarle. Es un trámite. Soldado, con honores. Difícilmente se le podría considerar como para abrir la tumba, pero finalmente la petición de la gente y la gran cantidad de relatos que llegaron allí a las autoridades, quejándose de la presencia de Arnoldo Paole en las casas, en las tierras, de haberse visto a este espectro cerca de personas que fallecieron al día siguiente. Son tantas las formas de contarlo que finalmente se da la orden. Un piquete de hombres sale en dirección hacia el panteón. No. No pueden hacerlo cualquier día. En la tradición serbia, solamente un sábado se puede hacer. Pero antes hay que estar seguros. Un caballo blanco y sin mancha es traído. Se monta sobre de él a una doncella y se hace caminar cerca de las tumbas. Todas las pasa bien, salvo la de Paole, en donde se detiene y comienza a reparar y a patear duro contra el suelo. La actitud del caballo es única, es extraña. Han traído con ellos a un cazador de vampiros. Es un hombre de la región, es un hombre mayor. No es un negociante, no es un charlatán, es un hombre viejo, alguien que tiene ese don y que ha vivido haciendo esto durante muchos años. Al ver el caballo relinchar y detenerse junto a la tumba, pide que lo retiren y ordena precaución. No deberá haber nadie que no esté preparado. Todos llevan puestos, dentro de su camisa, amuletos, protecciones, tosco sayal de tela para raspar, para que se sienta áspera la piel y así estar más seguro de uno mismo. También, por supuesto, se ha incluido una gran cantidad de ajos por todas partes. Y hay 3 gentes con estacas, para que si alguno falla, los demás no fallen. Comienzan a desenterrar la caja, y entonces encuentran a un cuerpo, con las mandíbulas completamente abiertas. Los labios están húmedos y hay sangre fresca. El cuerpo mismo tiene buen tacto, y aun cuando ya presenta signos de descomposición, tiene todavía tersa la piel. Solo hay un detalle. La capa mortuoria, el envoltorio, está mordisqueado. Sí, han arrancado gruesos pedazos y ya no están. Tal pareciera que los ha devorado el propio Paole. Todo coincide. Acto seguido, se procede a clavar una estaca en el pecho. Y inmediatamente hay una enorme cantidad de sangre que fluye y un gemido largo y doloroso. Paole ha muerto. Se llena la tumba con ajos, se plantan varias rocas gigantescas sobre del cuerpo y se vuelve a tapar. Con eso terminan las apariciones. Nunca más sería vuelto a ver Arnoldo Paole. Por lo menos, eso es lo que contaba el doctor Johann Flockinger en 1731, en un libro conocido como Visum et Repertum, basado en el informe oficial de la policía, ¿sí?, del pueblo de Medvegna, cerca de Belgrado, Serbia. Y esto tiene 400 años. ¿Y cómo rayos vamos a saber si es un vampiro o no? Eso es simple. Vea, lo que nos pintan las películas es muy bonito. Son eternos, muy elegantes, muy guapos, se visten muy bien, tienen mucho dinero. En realidad eso es pura fantasía, no tiene nada que ver. Entiéndame que un vampiro es un ser que no ha podido morir completamente, pero que tampoco está vivo. Su cuerpo, o el cuerpo que ocupa, es un cuerpo que se ha deteriorado con la muerte. Ha comenzado a pudrirse. Es muy probable que huela mal. Muy probable que su olor sea desagradable. Muy desagradable. Evidentemente su aspecto físico tampoco es el de una persona sana, juvenil y fresca. Nada de eso. Su aspecto debe de ser escamoso, porque sabe, cuando un cuerpo muere, cuando un ser humano muere, inmediatamente comienza el proceso de descomposición.
y como consecuencia de ello, la piel comienza a atirantarse. Sí, se reseca, comienza a presentar una especie de escamas. Después, evidentemente, viene el mal olor. El aspecto de los ojos se hunde. Después, la lengua comienza a deteriorarse también. Y así poco a poco todo el aspecto es grotesco. El cabello también puede caer. Aunque se diga que sigue creciendo, la realidad es que en los vampiros puede comenzar a caer y será ralo y escaso. Por supuesto que las uñas también pueden tener variaciones. Sigue estando allí. El cuerpo se mueve. Sigue moviéndose de un sitio a otro buscando nuevas víctimas para mantenerse así. Porque si hay algo que fija a ese cuerpo, ese espíritu que lo anima, es la sangre, y la muerte, y el dolor, y también la perversidad. Porque de eso se vive siendo vampiro. No es que se les persiga por raros, no es que se les persiga por diferentes, de acuerdo con las tradiciones antiguas. Al vampiro se le persigue por la perversidad que tiene hacia los seres vivos, por esa envidia y ese dolor que se han ido arranciando dentro de él y que lo hacen volverse un adversario, pero un adversario formidable, porque sabe, el vampiro puede moverse con mucha facilidad, puede ir y venir rápidamente. Hay quienes dicen que puede pasar inadvertido, otros que puede moverse muy rápido. En algunas creencias incluso vuela. No en todas, pero algunos creen que puede volar de forma parecida a las brujas, utilizando una especie de encantamiento. También hay quienes aseguran que el vampiro puede desaparecer y aparecer a voluntad, porque al ser un no muerto, no es del todo material. Hay una parte material, hay un cuerpo, pero ese cuerpo ha dejado de estar vivo y por consiguiente ha dejado de respetar enteramente las normas físicas. A decir de los antiguos investigadores y buscadores de vampiros, el vampiro puede meterse por la rendija de la puerta, por el agujero más delgado de la chapa. Puede entrar por cualquier rincón. Puede entrar, también por supuesto, desde una rendija de la ventana hasta una chimenea encendida, no importa. Su cuerpo no se detiene ante los obstáculos físicos, pero por supuesto que hay limitantes. Hay muchas limitantes. El vampiro no toca el agua. No, nunca. El agua es purificación, es vida, es limpieza. El vampiro no puede tocarla. Inmediatamente comenzaría a quemarse y a disolverse. No tiene que ser agua bendita, créame. De acuerdo con algunos investigadores eslavos del siglo XVII, el agua bendita es esencial para un tratamiento en contra de un vampiro. Pero el agua simple también ayuda a contenerlo, porque el vampiro teme al agua. Tanto como el gato, el vampiro no puede estar. Ahora, una vez que ha entrado a una casa, una vez que está atacando a alguien, es indispensable recordar palabras santas para poderse defender, porque el vampiro no puede escucharlas. Escuchar es tanto como repetir, como hacer una oración, como si en lugar de simplemente estar paseando por aquí o por allá, se pusieran de rodillas a rezar, y el vampiro no puede rezar. Ha despreciado a su creador, y ese es el peor castigo que puede haber. No puede emigrar, no puede seguir, no puede morir, porque ha despreciado a su creador, y en consecuencia, su alma está maldita. Esa alma que lo anima irá de cuerpo en cuerpo, y cuando este cuerpo se acabe, tomará otro. Ese es el único detalle. Por eso duran tantos años. Pero por supuesto usted querrá saber cómo identificarlo. Bueno, hay muchas formas. Y hay muchas herramientas. Para un buen cazador de vampiros, es indispensable contar con un espejo. ¿Sí? En la gran mayoría de las tradiciones europeas, el vampiro no tiene espejo. No tiene reflejo. Véalo usted y notará que no hay nadie allí. Porque el cuerpo físico respeta las leyes físicas. Pero el de un no muerto ya no está del todo aquí, ni tampoco del todo allá. Ha comenzado a pudrirse, sí, pero todavía está aquí. Puede tocar, puede empujar, puede rasgar, matar. Pero también tiene una parte que no es material, ¿sabe? Hay una parte que no respeta las leyes físicas y entonces no es visible. No lo puede ver. Pero no se engañe. Eso no significa que no proyecte sombra. Ah, claro. Los vampiros no están de día. Bueno, por lo menos en la gran mayoría de las creencias el vampiro es una criatura de la noche, y por consiguiente no puede salir a la luz del día. Se destruye por completo. Se acaba. No, pero no encuentra el reposo.
Si no, todos los vampiros habrían salido desde hace mucho tiempo corriendo a asolearse hasta morir. No, se quema, y entonces sufre peor, porque es condenado. Se queda condenado para siempre. Por ello no huyen de su cuerpo. No pueden. Saben que nunca alcanzarán la gloria, pero sí existe un infierno en el cual arderán si es que intentan escapar. Por lo tanto es preferible estar aquí, con sus limitaciones, claro. Pero el vampiro, bueno, tiene este cuerpo mitad material y mitad no material. Su apariencia ahí está. Ahora, el hecho de que sea mitad y mitad implica que puede tener sombra. Esa sombra que se proyecta de la luz de las velas, de los arbotantes o simplemente de las lámparas de la noche, es de cuidado. Un buen cazador de fantasmas siempre se cuida de las sombras. No cree usted que de todas, pero sabe de cuál cuidarse porque el vampiro mueve su sombra. ¿Sí? La sombra es tan fuerte como él mismo y actúa de forma separada. De tal manera que un sujeto que es tomado por la sombra de un vampiro sufre los mismos efectos que si lo tomara el cuerpo físico del vampiro. Así es que hay que estar siempre a las vivas, siempre voltear y ver, porque podemos no detectarlo a primera vista, pero si la sombra nos toca podemos quedar allí mismo. Claro, hay también algunos detalles más. La apariencia física es esencial. Un sujeto de apariencia desagradable, que huele mal y que tiene la piel escamosa, muy probablemente sea vampiro. No haga caso de los otros mitos. No todos los vampiros son pelirrojos. No todos los vampiros tienen las manos peludas. No todos los vampiros tienen aspecto grotescamente animal. No se convierten en murciélago. No, tampoco andan por allí con una capa. No, tampoco en cierta medida están llenos de manchas. Y no, tampoco son hijos de una madre que ha muerto en el parto. No, tampoco son aquellos que han muerto por suicidio. Hay que aclarar eso muchas veces. No. Tampoco son los descendientes de las brujas. El vampiro es por contacto. No hay hijos de vampiros. Por lo menos eso es en lo que coinciden la gran mayoría de los investigadores y de los buscadores de vampiros. Aun cuando se dijo que el dampir es el hijo de una mujer y un vampiro, la realidad es que ese cuerpo ya no está animado por un ímpetu sexual. Ya no hay vida dentro de ese cuerpo. Por consiguiente, aun cuando sea una figura muy romántica y de apariencia muy sensual en las películas, la realidad es que ese cuerpo semiputrefacto no tiene vida, y en consecuencia no hay sexo, no hay reproducción, no hay hijos de vampiros. La única manera de contaminarse es una de dos: por la mordedura, por la herida directa, por la sangre contaminada, o bien por la maldición misma que uno traiga. Sí. Cuando el cuerpo es abandonado por el alma y queda pendiente, queda vagando debido a una muerte repentina, debido a un conjuro, maldición o posesión demoníaca, entonces ese cuerpo puede ser un vampiro. Puede entrar en él un espíritu inmundo y reanimarle. Por supuesto que ya no es Juan ni Pedro, pero su cuerpo sí. Y ese detalle es importante porque nos va a distinguir la diferencia. Tendrá sus mismas memorias, sus mismos recuerdos, tendrá el mismo aspecto, pero no es él. Y en consecuencia hay que temerlo, porque de inmediato comenzará el ataque. Apenas llegado al cuerpo, el espíritu inmundo necesitará beber sangre, abundante, fresca, porque la sangre, según las creencias antiguas, es la vida. Sí, tan antiguas como los hebreos, sumerios, persas, babilonios, todos ellos coincidían en que vertir la sangre era esencial. Por lo menos, era una especie de vínculo. Era importante. Así que el vampiro, apenas entrar en un cuerpo, necesita la sangre, para que ese cuerpo deje de descomponerse y termine por desbaratarse totalmente. Porque una vez que ha comenzado a volverse negro, y que ha comenzado a perder la materia interior, y que las entrañas han pudrido totalmente, entonces ya no sirve. Todo tiene que ser antes. Así que no espere ver un esqueleto. No. El vampiro no es un esqueleto. Es un cuerpo un tanto abotargado. Está en la fase posterior al rigor mortis. Segundo o tercer día. Ha pasado ya el algor mortis, el frío. Son cuerpos fríos completamente. No hay un tacto agradable en ellos. Pero tampoco han llegado a descomponerse hasta el punto de exhibir las encías o quizá la piel ennegrecida y rota del abdomen. No. Algunos presentan un pequeño problema de abultamiento del abdomen, porque, bueno, finalmente han estado mucho tiempo muertos. Y algo pudo haber pasado. Pero también no pierda de vista que hay otro detalle. Cuando no hay sangre que tomar,
Cuando no hay animales que devorar, los vampiros también pueden comer carne podrida. ¿Sí? La de las tumbas de junto. O pueden devorar su propia faja mortuoria. Sí, la ropa con la que se les envuelve al momento de morir también la pueden devorar. De hecho, una de las formas de identificar la tumba es escuchando el ruido. Se le llama mandicazione. Significa masticar. Y para muchas culturas, el vampiro mastica su mortaja. Arranca trozos de ella antes de salir, para recuperar fuerza, ¿sabe? Para seguir vivo un rato, en lo que puede zafarse de donde esté. Esa masticadura se escucha similar a lo que hace un puerco cuando come. Así que en muchas creencias se explicaba que había que estar atentos, porque si de una tumba se escuchaban estos ruidos, no había que dudar que aquello era un vampiro, y había que exhumarlo inmediatamente. La mandicazione, como se marca en algunos libros de cazadores de vampiros, es independiente a la succión de sangre. Hay algunos que simplemente por el gusto de estar haciendo algo en la tumba, mastican la mortaja. Otros más, cuando no han podido salir, terminan por devorarla completamente para después entonces comenzar a devorar también la carne o los trozos que queden de carne del cuerpo que están ocupando. De allí que su aspecto puede llegar a ser verdaderamente grotesco y desastroso. Claro, andan de noche, no se les ve, pero su aspecto debe de ser grotesco, pero particularmente su aliento. El aliento del vampiro ha sido siempre descrito como nauseabundo, capaz de derribar a uno, capaz de matar, tan solo con el aliento, porque su cuerpo corrupto huele, pero también lo que come, la sangre que bebe, la carne que mordisquea, termina por descomponerse en su boca y en su esófago, y termina por oler horrible. Y además, cuando la comida es poca, también puede comer excremento y otras cosas similares, lo que lo hace tener una halitosis similar a la de un cadáver. Así que si usted percibe esto, hágase a un lado. No toque, simplemente quítese. Un poco más adelante le daré algunos consejos, por supuesto, si es que usted quiere ser cazador de vampiros. Ahora se dice que el vampiro tiene este aspecto grotesco, pero que, en algunos casos, puede disfrazarlo e incluso puede salir a la luz del día. No todas las creencias coinciden en mencionarlo como una criatura enteramente nocturna, aun cuando se dice que entre las 12 y las 3 de la mañana es la hora predilecta de ellos. Hay quienes han visto, de acuerdo con los relatos antiguos, a los muertos en plena luz del día. Así que, la situación es tensa. Pueden estar en todas partes, pero también tienen sus ángulos débiles, ¿sí? No todos los vampiros son perfectos, ni maravillosos, ni superfuertes, ni capaces de volar, ni de recorrer grandes distancias. De hecho, muchos de ellos nunca se mueven de un mismo lugar. Esperan a sus víctimas, cazan, y si no hay nada que comer, devorarán lo que encuentren desde larvas, ranas, ratas, carne pútrida y basura. Y si no pueden, bueno, simplemente esperan. Conforme esperan, puede pasar mucho tiempo. El cuerpo se deteriora, obviamente. De allí que su aspecto pueda ser cada vez más grotesco. Ahora, en algunos casos, también hay otra variante del vampiro. Es el vampiro psíquico, ¿sí? Este es conocido más recientemente. Es un tipo de vampirismo diferente. No consumen la sangre de sus víctimas, simplemente te quitan toda la energía vital. Te debilitan, te atontan. Son más comunes de lo que usted piensa. De hecho, pueden parecerse a su vecino, a su compañero de trabajo, a su jefe, al gerente o a cualquier gente que le reste energía. Haga una prueba, ¿sí? Una simple prueba. Cuando esté usted en una junta de trabajo o cuando su supervisor le esté llamando la atención, cruce usted los dedos en una forma de figa y entonces verá el resultado. Es una prueba simple, pero de acuerdo con algunos, es muy eficiente. De hecho, para el doctor en ciencias ocultas y demás, Constantin Gregory, él sostiene que de forma cotidiana convivimos con este tipo de gente. A veces lo hacen sin pensarlo, no es premeditado, pero de eso se alimentan. Y ese contacto, una vez que se rompe a través de la señal, entonces les provoca una sensación de incomodidad y prefieren terminar el asunto y seguir adelante. Ahora, hay otras personas con este mismo síndrome, pero entonces se trata de seres humanos comunes y corrientes con muy mala educación y con una tendencia a abusar de los otros. Ahora, que de todos modos, siempre habría que tener en cuenta algunos detalles. El vampiro de sangre, el vampiro antiguo,
ese que se supone ha estado con nosotros durante mucho tiempo, bueno, ese sigue estando aquí. Por lo menos, es lo que creen algunos. Hay verdaderos círculos de vampirismo en muchas partes. Nueva York se considera la casa más grande del vampirismo, en donde grupos de personas se reúnen noche por noche a beber sangre, o por lo menos preparados similares, de aspecto e incluso de sabor similar. Porque, casualmente, un ser humano común y corriente como usted o como yo, si se alimentara de sangre, terminaría desarrollando una patología que lo mandaría a la tumba. Sí, lo mataría. La hematofilia, esa especie de excitación sexual que provoca el beber sangre o simplemente el olerla, tiene sus complicaciones debido principalmente a que la ingesta ilimitada o por lo menos inmoderada de sangre humana por un ser humano provoca enfermedades. Y así poco a poco hay otras enfermedades que se podrían considerar como vampíricas. Cada una de ellas tiene sus variantes dentro del mundo de lo natural y podrían ser simplemente rasgos de la personalidad, patologías psicológicas y enfermedades varias, desde la porfiria hasta muchas otras que podrían relacionarse con el vampirismo en aspecto, mas no en contenido, mas no en el trasfondo. Es importante señalar que no debe de confundirse a un enfermo, a una persona con algún tipo de trastorno, incluso a un sonámbulo, con un vampiro. No, hay todo un libro de recetas al respecto, desde utilizar el espejo para detectar el reflejo, pero no es del todo eficiente. De acuerdo con algunos cánones del siglo XVII, el vampiro reciente, el vampiro fresco, aquel que ha muerto y regresado pronto, todavía tiene reflejo. Por lo tanto, no es 100% eficiente. No todos los vampiros le temen a la luz del día. Por lo tanto, tampoco se puede uno fiar de esa. Otra más, no todos los vampiros temen a las palabras de la Biblia. Algunos de ellos están tan pervertidos, están tan afectados, que no le temen. Entonces, ¿cómo distinguirlos? Hay pequeños detalles, ¿sabe? El vampiro está obsesionado. No tiene capacidad de razonar porque es un no muerto. Sus actos son más bien reflejos. Tiende a repetir las cosas. Así es que una de las técnicas más simples para captar a un vampiro es arrojarle semillas. No puede soportar ver regada la basura. Un vampiro se lanza frenéticamente y comienza a juntar las semillas una por una contándolas. Si pierde la cuenta vuelve a empezar, hasta reunirlas todas en una sola bolsa o en una sola mano o en un solo lugar donde pueda contenerlas. Tras haberlas contado, se relaja y vuelve. Tirar semillas es una de esas técnicas extrañas para detectar a un vampiro, aunque usted no lo crea. Y así hay otras tantas técnicas, desde cosas tan simples como el olor, hasta pasar animales. Hay perros capaces de detectarlos. Durante un cierto tiempo, entre 1680 y 1720, en una región de Moldavia, en Europa, existió toda una casa de perros. Era una especie de familia dedicada a la crianza de animales específicamente destinados a detectar vampiros. El éxito era evidente. Los animales eran capaces de detectar tumbas donde se alojaran vampiros. Eran capaces de adentrarse en cavernas en búsqueda de ellos. Se decía que cuando un perro, moldavo, veía en la distancia y ladraba sin que hubiese nada a que ladrarle, era momento de preparar ajos y estacas, porque había un vampiro. Por supuesto, el perro podía verlo, y podía atacarlo, pero poco daño podía causarle. En muchas ocasiones, los perros eran hallados muertos, despedazados, desangrados por completo, porque sabe, el vampiro no le tiene miedo. El perro solo sirve para detectarlo, pero no así con el caballo. Existen ciertos tipos de caballo, particularmente los blancos que no tengan ninguna mancha. Que sean caballos, no hembras, tienen que ser machos. Esos provocan un horror indescriptible. No se sabe por qué, pero cuando un caballo de estas características se detiene junto a una tumba y no osa saltar sobre de ella, no la puede pisar o brincarla, entonces es que ahí está uno de ellos. Esa era la técnica ancestral para detectarlos. Muchas técnicas más, por supuesto, existen para poder detectarlos y para poder destruirlos, pero nunca hay que dejar de lado la protección previa. Para poder cazar vampiros, no solamente basta el valor y la temeridad, hay que tomar ciertas precauciones. En primer lugar, se debe de hacer en sábado. Para muchos países cristianos, durante la época de las grandes epidemias vampíricas, las fechas para cacería de vampiros tenían que ser únicamente los sábados, que era cuando el mal es menos intenso, y es el día más sagrado, por lo menos para las creencias judías y antiguas. Ese punto es muy importante.
También se decía en Grecia que el bricolacas, el vampiro griego, solamente dormía los días sábado, que era la mejor ocasión de encontrarlo dormido y atacarle con una estaca. Las brujas, por supuesto, también hacen algunas fiestas esos días, pero la gran mayoría cree que los sábados es el día ideal para cazar vampiros. Ahora, el momento del día también es muy importante. ¿Sí? Este tipo de aparecidos deben tomarse hasta cierto punto, durante la noche, cuando se les puede encontrar, al punto de despertar. No se debe de tomar inmediatamente que se levantan, sino un poco antes. Si hacen el acto contrario, es decir, cuando están volviendo a la tumba, están regresando atiborrados de sangre, llenos de energía, llenos de fuerza. Y si bien pueden estar aletargados por la cantidad que han bebido, también pueden tener una gran fuerza. Lo ideal es antes de que se salgan de las tumbas para cazar, de tal forma que no tengan la fuerza. Aunque también allí había algunas discrepancias porque algunos antiguos investigadores y cazadores de vampiros, como en el caso de los upiores de Polonia, sostenían que el mejor momento para matarles era cuando tenían la barriga llena de sangre y eran torpes de movimiento. Como sea, hay que tomar precauciones. En cuanto a la protección, bueno, para poder cazar vampiros es importante ser devoto. Primero, contar con la experiencia y el conocimiento de importantes versículos de la Biblia. Ellos no les gusta escucharlo. No les gusta oír de lo que puede haber ocurrido allá arriba. No les gusta que les platiquen lo que se están perdiendo. No les gusta escuchar acerca de la salvación, ni tampoco de las promesas divinas, que ellos no pueden alcanzar, porque son no muertos, son malditos. Entonces, es importante saberlos, pero depende más bien de la fe que en ellos se deposite, así que su eficiencia dependerá de cada persona y de lo que crea. Amuletos, bueno, infinidad de ellos, desde la cruz de San Benito hasta toda suerte de estampillas, íconos y amuletos religiosos. Todo ello proporciona una protección, pero también tendrá un problema. Dependerá de la fe que cada quien ponga en sus asuntos que lleve puestos. Otra de las técnicas que siempre ha funcionado, y que para muchos es esencial, es el ajo. ¿Sí? El ajo es esencial. Siempre se deberá de tener una gran cantidad de ellos. Principalmente, tienen que estar puestos en una especie de tira. No deberán de ser separados. La riestra de ajos es ideal. Debe de estar todos ellos unidos para evitar que se deterioren rápidamente. Claro, también se puede llevar, por ejemplo, un brazalete de latón con una delgada correa que lleve hacia la piel. Una especie de pellizco. El objetivo, mantener tu alma unida a tu cuerpo. Tan simple como eso. Si el vampiro no te puede separar tu alma de tu cuerpo, no te puede matar. No te puede atacar. Y puede darte hasta cierto punto cierta protección contra los ataques. Por supuesto, una rama de espino o cualquier otra planta espinosa también puede servir si se coloca sobre la solapa. Odian pincharse. Lo odian. Una rama con espinas puede servir muy bien. Claro, también nos puede servir, por ejemplo, aceite con ajo, e incluso el agua bendita suele ser muy eficiente, porque refleja la pureza y también la bendición. Un maldito no puede soportarlo. Si quieres proteger la casa, el asunto es diferente. Allí hay que ser cauto de que el ajo esté colocado en todas las esquinas, en todos los rincones, en todas las ventanas, en todas las manijas de las ventanas, y por supuesto, debe de estar colocado por dentro y por fuera, de tal forma que no pueda tocarlas. En algunos pueblos polacos se utilizaba una especie de pintura de ajo, un machacado disuelto con agua, con sal y con un poco de aceite que se aplicaba sobre las paredes, ventanas, quicios, con la finalidad de evitar la entrada de los inhumanos a estas casas. Pero nunca hay que descuidar el detalle de la cerradura. En la cerradura se debe de colocar abundante ajo también. Es el lugar por excelencia. ¿La chimenea? No se preocupe. La chimenea también debe de estar protegida. En alguna manera debe de colocarse en el interior, en la parte alta, muy cerca de la entrada, un trozo de ajo o un manojo de estos, para evitar la entrada. Si este es colocado muy abajo, entonces puede buscar una rendija por donde filtrarse. Son ágiles. Saben su asunto. Han estado muchos años. Por eso es tan difícil lidiar con ellos. Pero como toda buena historia de fantasmas y de vampiros, también tiene un lado racional. ¿Sí? Es el momento de platicar de la otra cara de la moneda. Las tradiciones acerca de los vampiros son muy variadas. Hay prácticamente en cada civilización alguna forma de vampirismo.
Cada cultura ha tenido sus creencias porque esencialmente siempre se ha creído que la sangre es el elemento vital, es el elemento que lleva la vida al cuerpo, y en consecuencia el derramamiento de la sangre se ha considerado como parte de muchos de los rituales importantes en las civilizaciones, tanto antiguas como más o menos contemporáneas. No las más recientes, si usted quiere, pero siempre se ha considerado como trascendente. Y de hecho, todavía en la actualidad, algunas creencias religiosas contemplan, por ejemplo, la prohibición de mezclar la sangre, debido a la contaminación que eso puede llevar. En algunas religiones, vigentes y activas actualmente, está la prohibición, por ejemplo, a las transfusiones, como parte de tratamiento médico por considerarse que afecta a la persona en su aspecto espiritual. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, siempre y cuando no afecte a terceros. Pero bueno, ese es otro asunto. Esa es la importancia que ha tenido la sangre, y de allí que se considerara que si existiera una fuerza negativa, ésta se fuera a lanzar directamente contra la sangre. Y de allí surge la creencia de los vampiros, que comen o que devoran la sangre de sus víctimas. Incluso, es mucho más perverso en apariencia que el simple acto de canibalismo. Aun cuando en algunas culturas se creía que el vampiro era capaz también de devorar la carne de sus presas, principalmente se abocaba a beber el fluido sanguíneo y por lo tanto a robar la vida de aquellos otros para perpetuar la suya. Es una creencia simple. Te chupo la sangre, bueno, tú te mueres, pero yo sigo vivo. Pero detrás de esto, ¿qué hay? Detrás de los relatos de vampirismo, ¿qué hay? Bueno, esencialmente la tradición y los relatos durante muchos siglos presentaban casos en los cuales, al abrir una tumba, se encontraban cadáveres todavía rozagantes y con sangre en los labios. Bueno, hay una explicación racional. Verá, en el caso de Arnold Paoli, al igual que en muchos otros casos que fueron documentados en su época, se hablaba de que al abrir la tumba se les clavaba una estaca y estos manaban abundante sangre, y que también presentaban ruidos provocados al momento de clavar la estaca, largos gemidos. Bien, hay que aclarar algo. Los antiguos, las personas de hace unos 200, 300 años, poco sabían en realidad de anatomía y mucho menos sabían acerca de medicina y de fisionomía. No podrían saber que el cuerpo, conforme pasan los días, continúa teniendo una gran cantidad de líquidos sanguinolientos. Estos líquidos sanguinolientos, al momento de ser pinchados por una estaca, provocan un sangrado profuso. En realidad se trata de plasma y de otros líquidos purulentos, que mezclados, tienen una apariencia de color rojizo. Esta, al momento de ser vertida, es mucho más líquida que la sangre común, debido a la propia descomposición y en consecuencia, al ser pinchado un cuerpo que está hinchado, que está en proceso de descomposición, repleto de gases, provocaría la emanación abundante de este fluido asqueroso y nauseabundo. Pero no solo eso, también provocaría que al ser pinchados los pulmones, debido a que la estaca era colocada en el pecho, inmediatamente se presionara contra los pulmones, repletos de gases y de toda suerte de productos de la descomposición del cuerpo. Estos gases, empujados hacia la garganta de forma rápida y contundente, provocarían un largo "ah", una especie de gemido prolongado que bien podría ser identificado como un quejido. Pero no solo eso, al momento de ser estacado el cuerpo también habría algún movimiento. No tanto movimientos reflejos o musculares, simplemente por el impulso, se provocarían jalones y tensiones dentro de la propia piel, y el abdomen, abultado por la descomposición, provocaría que se impulsaran las piernas, dando una especie de patada. También habría movimiento, claro. La sangre en los labios es propia de los cadáveres en proceso de descomposición. ¿Sí? Cuando pasan las primeras etapas de la muerte, es decir, los primeros momentos después de la muerte y comienza la descomposición paulatina del cuerpo, una de las fases de esta, después de que comienza la putrefacción del mismo cuerpo, incluye que por diferentes orificios del cuerpo haya emanación, es decir, que haya fluidos que escurran. Es un proceso desagradable. Conforme se licúa la carne debajo de la piel, evidentemente, algunos orificios comienzan a descargar estos fluidos, y en consecuencia habrá una apariencia de sangre en los labios. No significa que hubieran mordido a alguien, pero no tenían manera las antiguas personas de saberlo, no tenían forma. En medio de la ignorancia de aquellos pueblos primitivos, aislados y solitarios, iluminados por antorchas, evidentemente, encontrar un cuerpo en estas condiciones sería claro indicio de que había ocurrido un acto de vampirismo. Por supuesto que también había otra variación, dependiendo del suelo, de las características climatológicas, de si era una época de frío y demás, el cuerpo podría preservarse bastante bien durante un buen tiempo.
De allí que algunos casos de vampirismo se explicaran cuando los cadáveres eran recuperados hasta 6 meses después y se encontraban en buenas condiciones. Esto tendría mucho que ver con las características, como le digo, del clima. Si el muerto se había sepultado un poco antes o quizá al inicio de la temporada de fríos, bien podría conservarse durante varios meses en condiciones adecuadas y mantener una apariencia fresca. Eso no significaba que fuera un vampiro, pero para una persona que poco conocía de la descomposición y de los procesos naturales del cuerpo, bueno, evidentemente sería un claro indicio de una actividad vampírica. De allí, muchos otros relatos podrían incluir también una poca de ficción. Podrían incluir también algunas características físicas de las personas, ya que dentro de toda la gama de vampiros, se podían considerar como vampiros a los pelirrojos. En algunas regiones de Moldavia y de las regiones balcánicas, se creía que las personas con ojos azules podían ser vampiros. Se creía, por ejemplo, que las personas con labio leporino también podían ser vampiros. Se creían, básicamente, que cualquiera que tuviese algo de diferente podía ser un vampiro. Y en consecuencia, se le trataba de esa manera. Se creía, por ejemplo, que también la lengua podía ser una indicación, un claro indicio de que se trataba de un upir, búlgaro, o bien que podría ser un shurel. El shurel era una característica muy peculiar el que tenía la lengua de color oscuro. En el caso del Aswang filipino, quien por cierto fue documentado todavía en la época de la guerra de Vietnam, en la zona de las Filipinas, por supuesto, no en la zona de Vietnam, pero hubo varios relatos acerca del Aswang que atacaba con una especie de pico a los militares, chupándoles la sangre. No se sabe exactamente en qué basaban su creencia, pero el Aswang todavía estaba presente hasta los años 60. Entonces, bien podría haber habido detrás de todo esto una gran cantidad de explicaciones perfectamente lógicas. El asunto de la porfiria, bueno, eso es una enfermedad, es un padecimiento clínico que lleva a las personas a desarrollar una especie de anemia. Se vuelven muy pálidos, los ojos tienden a ser de color rojizo debido a los derrames que se provocan, las encías se contraen, exhibiendo los dientes mucho más grandes de lo que en apariencia serían. También, por supuesto, la piel cambia de tonalidad y además las personas con porfiria padecen de ciertos delirios. Debido a la propia enfermedad se provoca una especie de delirium tremens, es decir, una fase similar a la locura en la cual pueden delirar ampliamente acerca de actividades vampíricas. Así es que finalmente, si usted ya estaba preparando el sombrero de cazador de vampiros, su maleta llena de estacas, un gran marro y por supuesto abundantes ajos, agua bendita y algunos rosarios, bueno, pues es tiempo de recapacitar un poco, porque, de acuerdo con algunos investigadores de la rama escéptica, la gran mayoría de los casos de vampirismo de la Edad Media y de las épocas posteriores hasta 1800 podrían ser explicadas perfectamente dentro del ámbito de lo racional, como padecimientos clínicos o simplemente como confusiones o producto de la ignorancia de las personas con respecto a los procesos de descomposición corporal. Claro está, que no todos comparten la opinión. Hay quienes aseguran que en cierto momento bien podría haber habido algo detrás. Dentro del terreno de lo desconocido, cabría todo esto. ¿Cómo saberlo? Quizá, ahora mismo y detrás de alguna lápida en un cementerio por allí solitario y abandonado, esa silueta que se mueve no sea simplemente la sombra de un árbol, sino quizá algún no muerto que anda buscando hasta dónde puede conseguir sangre. Todavía hoy en día hay quienes aseguran que gran parte de los animales mutilados y desangrados que aparecen en algunas partes, por ejemplo, del sur de los Estados Unidos, tienen que ver con comunidades de vampiros, verdaderas colonias de personas que pertenecen a una especie de sociedad de vampiros y que se alimentan en base a esto. También, por supuesto, hay algunos reportes muy peculiares en los cuales se asegura, por lo menos en Alemania, de misteriosas solicitudes de empleo en bancos de sangre, cuando no se ha solicitado ningún empleado, y sin embargo aparecen personas que ofrecen sus servicios y presentan solicitudes para esperar un turno y poder entrar a trabajar allí, en un trabajo que se consideraría ordinario y común. Hay lista de espera para ser contratado. Por supuesto, hay quienes aseguran que en realidad se trata de vampiros esperando una oportunidad dorada de entrar a un lugar en el cual habría abundante alimento, y todo él sumamente controlado, porque también dentro de las nuevas creencias que hay alrededor de los vampiros está el que si el vampiro bebe sangre contaminada, se contamina y muere. De hecho, esa idea no es tan reciente como se cree. Durante la Edad Media, cuando las grandes epidemias de peste, se decía que los vampiros también estuvieron a punto de extinguirse debido a la ingesta de sangre contaminada, aunque hoy en día los investigadores más hacia la rama científica sostienen que fue todo lo contrario.
Simplemente las personas, ignorantes de lo que estaban haciendo, pinchaban los cuerpos descompuestos, buscando matar los vampiros. Como consecuencia de esto habría un derramamiento de esta sangre corrupta, de esta sangre putrefacta, que mojaría a las personas. Evidentemente, en su afán de acabar con el vampiro, sacarían un cuerpo descompuesto ahí en media putrefacción y lo harían pedazos. Esa sangre que les vertía, que los bañaba, esos fluidos corporales terminarían por provocarles tal cantidad de infecciones y de padecimientos que provocarían una epidemia. Hay varios casos documentados similares, en los cuales después de haber dado terrible cacería y muerte a un vampiro, los pueblos sufrían de peste y de epidemias graves, quizá derivadas de esa misma cantidad de fluidos corporales que se habían derramado. No existía la costumbre del baño y evidentemente no había jabón ni antisépticos, así es que el que hubiera manipulado un cadáver a mano limpia, aun cuando se hubiera enjuagado o secado después, continuaría teniendo tal cantidad de toxinas sobre su piel que cualquier cantidad podría entrar por la boca al momento de alimentarse y evidentemente contagiarlo de cualquier cosa. A su vez, esta persona, al mantener contacto con otros seres humanos, saludarles, tocarlos, compartir el lecho, tener relaciones sexuales, bien podrían contagiar a todos los demás y provocar una epidemia en muy pocos días. ¿Qué le parece? Ahora, volviendo al asunto, ¿qué hay con los ajos? ¿No se ha puesto a pensar usted en eso? ¿En por qué se utilizaban los ajos para combatir los vampiros? Bueno, tiene también un fundamento esta creencia. Durante muchos siglos siempre se ha sabido que el ajo es un depurador natural del sistema nervioso y del sistema en general sanguíneo y demás. Es un excelente medicamento. Se utilizaba para toda suerte de cosas y la gente lo sabía. Antiguamente, de allí que se pensara que si servía para limpiar el cuerpo humano, también serviría para eliminar los vampiros. El asunto de la estaca, bueno, es obvio. En principio surgió la idea de asegurarlos a la tierra. No se creía que murieran los vampiros. No, se creía que clavando una estaca permanecerían en su tumba, que no se la podrían sacar. Aun cuando después pudieran seguir con vida un tiempo, el hecho es que permanecerían asegurados al suelo. De allí la estaca. Ahora hay otras creencias allí, todas ellas muy extrañas. Por ejemplo, el asunto de las semillas. Este asunto de que para entretener a un vampiro y darnos tiempo, regar semillas en el piso, no tengo idea de dónde haya surgido. Pero es una creencia que había desde hace muchos siglos y que casualmente sostenía eso, que el vampiro se obsesiona y no puede detenerse. Sigue contando las semillas y ordenándolas hasta que termina, momento en el que usted puede ir por su estaca y darle muerte. Otra característica era el amarrar de las agujetas. Un vampiro no soporta la tontería. Por lo tanto, alguien que se amarra las agujetas entrecruzadas está a salvo. Sí, puede parecer ridículo, pero también había esta creencia de que si una persona, por ejemplo, para dormir a salvo del ataque de los vampiros, dormía con zapatos, solamente que tendría el cuidado de atar las agujetas de tal forma que quedaran entrecruzadas, un zapato con otro. Esa tontería bastaría. Y eso se apoya, por ejemplo, en la creencia de que, en México por lo menos, para ahuyentar a las brujas, o para evitar que las brujas nos molesten, basta poner la camisa al revés. Y con eso, la bruja se desquicia hasta el punto que prefiere irse y no molestarnos. Todo ello, creo yo, puedan ser simples leyendas y creencias, pero algo tuvo que haber ocurrido como para iniciar todo esto. El origen sociológico, si usted lo quiere, de los vampiros, tiene mucho que ver con la creencia de la sangre, estamos de acuerdo. Pero ¿qué pudo haber ocurrido como para que se iniciara todo esto? ¿De qué manera alguien pudo interpretar que, bueno, podían surgir criaturas de la noche, demonios o como quiera usted llamarle, que se alimentarían de sangre? Son varias cosas que han quedado allí pendientes y que todavía no encuentran una respuesta. Aun cuando en el ámbito de lo paranormal pueda haber explicaciones dentro de los fenómenos paranormales como fantasmas y demás, el asunto del vampirismo ha quedado muy de lado, casi como la oveja negra de la familia, en donde pocos son los investigadores que formalmente se dedican a perseguir este tipo de fenómenos. La gran mayoría de los casos de investigadores se van por el aspecto antropológico y sociológico, en donde encuentran toda suerte de nombres dados a los fenómenos vampíricos. Pero, casos documentados, bueno, ha habido varias epidemias de vampiros, sobre todo en Europa entre los siglos XV a XVIII, hubo varios episodios que se catalogaron como epidemias, o grandes oleadas, o como usted quiera llamarlo. El asunto es que fueron periodos de tiempo en el que el número de relatos de vampirismo fueron muchos, muy variados, y que incluso iban apoyados por la propia Iglesia. Esto ha hecho dudar, evidentemente, ya que eran periodos de cambio, entonces se podría haber inventado el asunto completo de los vampiros para atraer clientela.
textualmente. Si una iglesia estaba en decadencia debido a los abusos y a las situaciones tensas que había, bueno, pues entonces hay que acudir a algo. Y qué mejor que un vampiro que esté asolando a la comunidad para que la gente regrese a buscar ayuda a la iglesia. Evidentemente también surgirían numerosos cazadores de vampiros, lo cual no era tan extraño. Le digo que había familias completas dedicadas a esto. Había quienes entrenaban perros específicamente para detectar vampiros, había quienes criaban animales blancos para detectar vampiros en los cementerios. Así es que, bien podría haberse tratado de un jugoso negocio que durante muchos siglos siguió adelante. Hoy, la pregunta es, ¿habrá alguien que cace vampiros? Evidentemente hay quien vive de este asunto. Los cineastas, escritores, mucha gente que se dedica a producir cosas que tengan que ver con vampiros ha tenido un éxito bastante bueno. Ha tenido una muy buena acogida. A todos nos parece muy interesante el poder vivir durante muchos siglos. Y cómo no, aprender mucho, reunir mucho dinero, conocer mucha gente. Todo eso es muy atractivo y muy romántico. La realidad es que, de existir los vampiros, serían algo sumamente grotesco y desagradable. Muchas llamadas del auditorio. Ramón Cedeño Hernández. Él felicita por lo menos del programa, muchas gracias. Y podemos comentar sobre la psicosis de vampiros en Puebla de los años 80. Oigan, yo no había escuchado de eso. Yo no había escuchado que en Puebla hubiera habido una psicosis de vampirismo en los años 80. Bueno, no he estado aquí tanto tiempo, pero me intriga, no sé. Verdaderamente no sé. A ver qué encuentro por allí. Javier del Valle, muy interesante el programa y muchas felicitaciones. Y nos pregunta si vimos una película en donde da a entender que Judas es un vampiro. No recuerdo el nombre de esta película. Bien, hay una creencia, fíjese usted, que en ciertas regiones al norte de Europa se decía que los vampiros eran pelirrojos. Porque Judas era pelirrojo, en teoría. Bueno, no sé exactamente de dónde lo hayan sacado que Judas era de pelo rojo, pero se decía que los vampiros eran descendientes de Judas y en consecuencia eran pelirrojos. Así es que sí había ahí un pequeño sustento en una de las tradiciones de vampirismo, se creía eso. Este ha sido un programa que nos han solicitado mucho acerca de vampiros. A mí en particular me gusta mucho esta historia, pero no tanto la historia romántica de capas y de trajes elegantes, ni de personajes que pueden sobrevivir durante 300 años con un aspecto agradable y bello, no. A mí me gusta entender que de existir, por lo menos, la creencia antigua lo que decía es que el vampiro era un personaje no muerto, era un cuerpo reanimado, no resucitado, no reencarnado, no. La reencarnación sería privilegio divino, no. Simplemente era un cuerpo no muerto, pero tampoco vivo. Alguien que está animado, que puede moverse pero que no respira, que no se reproduce y que depende de la energía vital de otras personas para seguir adelante, pero que en consecuencia es un cuerpo que se está deteriorando. Eso no tiene nada de romántico. Y sí, nos provocaría un gran temor pensar que pudiera existir algo así. Mil gracias por haberme acompañado esta noche. Muy buenas noches a todos ustedes. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del lado oscuro.